SARS-CoV-2. Una recopilación de información que les puedo mostrar con respecto a las actividades que se han hecho y acciones que se han tomado básicamente, ¿no? Y qué hay de evidencia respecto a esas decisiones o actividades realizadas. Quiero empezar mostrando que nosotros en la cuarentena en el Perú, que duró a nivel nacional 107 días o 3 meses y 14 días, con medidas posteriores se sobrepasaron más de los 221 días, que son más de 7 meses, estamos en el 9º mes prácticamente ya. Pero hubieron acciones que se llevaron a cabo, como por ejemplo, ahí tenemos la declaratoria de emergencia a nivel nacional, que fue el 16 de marzo, y con eso se llevó a cabo el cierre de las fronteras. Después hubo una inmovilización social obligatoria que se daba a nivel nacional desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Luego una ampliación de la movilización social obligatoria que ya no era de las 8 de la noche, sino ahora desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y hubo algunas medidas que, por ejemplo, la salida diferenciada de hombres y mujeres, que bueno, nunca tengamos que entenderla qué sentido tenía. Una sola persona por familia para comprar, realizar trámites bancarios, también una acción que se tomó a partir del día 11 de abril. Y hasta el uso de multas para incumplimiento de la inmovilización social obligatoria que se comenzó a dar. Fueron acciones, y como ustedes ven ahí, la cantidad de casos que se fueron reportando o el incremento porcentual diario de nuevos casos que podía darse o que podía darse efecto de alguna de estas estrategias, o más bien por incremento o por disminución. Pasamos un poco en lo que había de evidencia en el momento de la declaratoria de emergencia nacional. Este es un estudio donde se hacía un modelamiento donde se trataba de ver el impacto que podía tener justamente esta cuarentena obligatoria con el distanciamiento social, qué impacto podía tener sobre la curva epidémica. Estas medidas autoimpuestas podrían, según el modelamiento del estudio, podrían llegar a prevenir hasta una gran epidemia, pero siempre y cuando esta medida del aislamiento superara el 50%. Si teníamos que superar el 50%, podría tener un impacto sobre la curva epidémica. El distanciamiento social, ya sea a corto plazo impuesto por el gobierno, que se iniciaba, pues probablemente el país con más tempranamente empezó este aislamiento, esta cuarentena obligatoria, que hacía lo que la evidencia no mostraba, era que nos daba información para ganar tiempo, como máximo 7 meses para una intervención de 3 meses, para que justamente los sistemas de salud podrían prepararse para cuando venga exactamente toda la carga mayor de pacientes, poder estar preparados, es decir, para poder tener los sistemas de hospitalización, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, entre otros. Pero esta efectividad de la cuarentena para las personas, este es un estudio que mostraba la efectividad de la cuarentena para personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado. Es decir, ¿qué hacer con ese caso que era contacto directo de alguien que ya había sido un caso confirmado? Y ahí sí había estudios ya de los primeros que aparecieron, como por ejemplo el estudio del crucero Diamond Prince, que sabemos todos fue un crucero donde se encontró casos confirmados y prácticamente a todos ellos tuvieron que bloquear. Ese estudio, debido a que había una población muy densa a bordo, mostraban que había una tasa de reproducción básica que era 4 veces más alta que lo que se había reportado en Wuhan en esos momentos. Es decir, que el aislamiento, porque todas esas personas que estaban en ese crucero, se trasladó a todos los casos confirmados hacia los barcos hospitales y todo lo demás estaban en una cuarentena. Y más o menos se evitaron 2.307 casos, o sea, se redujo el 67% de los casos, y también se redujo el número básico de reproducción, que en ese momento estaba en 14.8, imagínense, es brutal, hasta 1.78. Entonces, bien, sí había, o sea, el aislamiento de esos casos, al poner la cuarentena, obviamente tiene un impacto reducir la transmisión de la enfermedad. Una tasa de contacto reducida del 50%,
lograda por aislamiento o por cuarentena, disminuiría los casos confirmados en un 44% y reducir los contactos en un 90% reduciría el número de casos en un 65%. Vean, o sea, ¿podría reducirse los casos? Sí. ¿Podría haber un impacto? También. Podría tener. Entonces, eso es parte de la información que se tenía al inicio justamente de estas decisiones que se tomaron en el país. Ya teníamos también información indirecta, porque era información que se obtuvo en el MERS, el MERS o el SARS, donde se analizó que el riesgo de desarrollar realmente una infección por SARS para los diferentes subgrupos que fueron puestos en cuarentena, porque tenían contacto cercano con el caso confirmado o sospechoso, la tasa de ataque general podría reducirse, general fue el 6.3%, las tasas de ataque fueron más altas entre los cónyuges, miren, y entre otros miembros del hogar y otros parientes. Es decir, la tasa de ataque siempre era más directamente en los contactos directos. Justamente hemos tenido bastante evidencia que nos ha mostrado que en los hogares las medidas de bioseguridad no se guardan, no usan la mascarilla, si la usan no es con la misma rigurosidad, los niños mismos no la cumplen, entonces no hay distanciamiento a la hora de almorzar o de comer, compartir el comedor, están todos al mismo tiempo y no hay distanciamiento. Además, el tiempo que pasan juntos en las mesas también es muy importante, porque no solamente es el distanciamiento, sino también la ventilación que puede tener esos lugares. Cuando ya hablábamos sobre la efectividad de la cuarentena en combinación con otras medidas, o sea, no solamente la cuarentena, sino que esto hay que agregarle cuarentena más distanciamiento y otros aspectos más, puede ver que la necesidad de camas de cuidados intensivos podría reducirse hasta un 67% con una combinación entre aislamiento de casos, cuarentena voluntaria y el distanciamiento social de personas de más de 70 años. Cuanto más exitosa pueda ser la estrategia de suspensión temporal, o sea, cuanto más tiempo la gente guarde la cuarentena de forma estricta, mayor será podrá ser más tardíamente la epidemia. O sea, no es finalmente que vamos a evitar que esas personas no se contagien, sí, porque en algún momento lo van a hacer, pero lo que está haciendo es retrasar o reducir la cantidad de contagios en ese momento y retrasar la curva epidémica para justamente los servicios de salud puedan estar preparados y puedan hacer una mejor contención. Un estudio en Wuhan informó que la cuarentena comunitaria y el cierre de escuelas redujeron el pico de transmisiones en un 45.7 y un 29.9 respectivamente. O sea, la cuarentena fue 45.7 y el cierre de escuelas fue de 29.9, ¿no? Casi un 30%. Las combinaciones de medidas, eso también hicieron un modelo en el Reino Unido, una combinación de aislamiento de casos y cuarentena voluntaria por 3 meses, podría llegar a prevenir el 31% de las muertes en comparación con una epidemia sin medidas de control. Agregar el distanciamiento social de las personas de 70 años a más durante 4 meses aumentaría la proporción de muertes evitadas de un casi 50%, y un dato bastante interesante de mostrar, y consideraron que la combinación de aislamiento de casos, cuarentena domiciliaria, el distanciamiento social de toda la población y los cierres de escuelas y universidades como la combinación más efectiva que podría reducir el número el número reproductivo básico, que podría ser cercano a 1. Bien, todo eso sumado, ¿sí? Podría llegar a controlar en ese momento. Entonces, justamente fue el aspecto que se hizo, ¿no? Cuarentena obligatoria, el ámbito de casos, suspensión de cierre de escuelas y universidades, ¿no? Toda esa suma podría tener ese impacto. Bueno, esto fue un estudio que nosotros hicimos en el mes de abril, cuando esto recién empezaba, por lo menos en la región de Lambayeque. Podemos ver acá que nosotros encontramos un R sub 0 de 2.7, que era mucho mayor al 1.3 que nos mostraba Wuhan. Y nosotros decíamos 2.7, miren, prácticamente más del doble de lo que teníamos en los reportes de Wuhan. Eso obviamente nos mostraba que nosotros podríamos pensar que el problema era mucho mayor acá. Sin embargo, decíamos, no creíamos, estábamos en cuarentena obligatoria, aparentemente la cuestión era mucho menor, pero sin embargo vemos que sí iba a ser como lo pensábamos, ¿no?
Y si esto también fue un dato que encontramos mucho a nivel de parte de los equipos de respuesta rápida que manejábamos en el Seguro Social, la tasa de ataque en el hogar era de un 43.1%, que era una tasa de ataque mucho mayor que lo que había reportado China. China hablaba de un 16.3%. Nosotros teníamos casi 2.5 veces más. Entonces, si a esto le agregamos, y además teníamos pruebas serológicas y no pruebas moleculares, entonces la pregunta que nos planteamos era, ¿debemos aislar realmente a la persona o aislamos a la familia completa? Porque es probable que ya la familia esté infectada. Sin embargo, pues, en un inicio, el que se aislaba era la persona aparentemente positiva, ¿no? Esa persona que había salido positiva en la prueba era la que pasaba aislamiento, y el resto salía y hacía su vida, ¿no? Y muchos de ellos podían ya ser positivos, ya tener la transmisión de la enfermedad o ser asintomáticos y comenzaban a transmitir. Y es cierto, estábamos en una cuarentena obligatoria, pero la cantidad de personas que salían en la calle, la cantidad de personas que buscaban cualquier motivo para decir salir de su casa, y en vez de ir a su casa iba a visitar a otros familiares o para reuniones. Nosotros hemos tenido muchos casos de pacientes que han hecho reunión familiar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para los feriados, para las Semanas Santas, imagínense, se juntaron y pues obviamente tuvo que ver mucho esa situación. También otro aspecto que dio que ver mucho en la salud pública fue los mensajes que se transmitieron. Estos mensajes, como por ejemplo, los casos que deben acudir a la emergencia, decíamos pues, deben acudir las personas que están con síntomas y están en estado de emergencia. La gente con síntomas de emergencia siente que se está casi muriendo. Y muchos casos que empezaban recientemente no acudían o se aguantaban y acudían finalmente cuando ya el problema estaba mucho mayor y de repente llegaban a la emergencia a morir, o algunos ni siquiera llegaban y fallecían en el camino o fallecían en el domicilio. O también otro mensaje, ¿no? Como que las pruebas rápidas eran la solución y como que eso tendríamos que, con una prueba rápida negativa ya tú eras negativo y por lo tanto podías tener el libre tránsito. Sin embargo, sabemos que muchas de estas pruebas dan falsos negativos. Sí, en algún momento la prensa, cuando se une y trabaja en conjunto, como por ejemplo esta vez todos al mismo tiempo dando el mismo mensaje, sin embargo, pues también como se transmiten mensajes a veces un poco más sensacionalistas, mensajes como que se murió alguien, policías contagiados, mostrar fotos de ataúdes o imágenes de cadáveres, mostraron acá en Lambayeque, en los hospitales de Lambayeque, o cada momento mencionar pues gente que había muerto por contagiar. Obviamente lo que hacía era crear más miedo, más pánico en la población y nadie se quería aparecer por un hospital. Y si estaba enfermo tampoco quería venir y si lo hacía era cuando ya pues sentía que prácticamente estaba muriendo. Y es cierto, muchos de ellos estaban muriendo. Entonces esa situación se mantiene hasta ahora. Mucha gente tiene un miedo terrible a todo lo que se ha mostrado en la prensa, todo lo que se ha vivido y justamente hacen una enfermedad y evitan ser referidos porque no aceptan esas referencias. Sin contar el problema pues de las noticias falsas, ¿no? Las noticias que lo que hacían pues, es crear mucho más pánico en la gente, ¿no? Como fallecidos o cadáveres que enviaban en el mar, o lugares, o información falsa con respecto a que están enviando helicópteros de la Fuerza Aérea para pulverizar y dar infectantes por todo el aire, o sea, o que el COVID estaba en el aire y si uno respiraba ya estaba contagiándose. Imagínense toda la información que se generaba y ha causado mucho más pánico a la población de la que ya tenía. Eso es conocido como la cantidad de información buena y mala, bueno, pero la cantidad de información infodemia. Algunos dirán, bueno, pues esta información exagerada no produce problemas a nadie. No produce problemas. Mira, este es un editorial del 2020 donde muestra pues toda la información exagerada que se puede ver con respecto al COVID. Y este es un estudio que nos menciona cómo, este es un poco más antiguo, menciona información de cómo bueno, este es el estudio que encontró el impacto que tenía el miedo en residentes de África Occidental. Sí, está bien, este es un estudio que hicieron
Y votaban como antecedente un estudio que se hizo tomando en cuenta la fiebre del ébola, donde la gente que tenía miedo justamente de contagiarse de esta enfermedad, lo que hacía era crear más miedo, y justamente esta población era la que tenía menos acceso a los servicios de salud, serían menos y llegaban mucho más complicadas, ¿no? Y situaciones así se han visto, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener cerca de 300 pacientes, ahora mucho más, ya, esto fue una nota que nos hicieron hace algún tiempo, 300 pacientes que estaban contagiados o con criterios de severidad y debían haber sido referidos, que se negaron en su momento a ser referidos. 300 pacientes, muchos de ellos probablemente han fallecido. Y eso fue justamente lo que vivíamos. Esto fue en mayo, inicios de mayo, teníamos que todos los fallecidos, un 13% fallecía en su domicilio, 18.3% se fallecía ni bien llegaba a menos de 24 horas, o sea, ya nos daba luces de cómo estaba la severidad de estas personas. O sea, 32% aproximadamente de los fallecidos llegaban severos, o se morían en el domicilio o llegaban a morir al hospital. Miren, 1 de cada 3. Ya para junio se fue bajando a 21.8 y así fue reduciéndose hasta pues, después llegar a casi desaparecer eso, ¿no? Y esto es un poco lo que se vivió, lo que se ha tenido, y como yo fue bajando y disminuyendo estos datos, ¿ya? Con, bueno, son las aperturas de los hospitales vía Hayes, en Hospital Hayes, comenzamos a trabajar el tema del COVID silencioso a partir del mes de julio, y así vemos cómo yo disminuyendo. Prácticamente ahora no tenemos pacientes que fallecen en el domicilio porque todos pueden llegar al hospital y tener por lo menos alguna cobertura, ¿no? Sea paciente asegurado de salud o de cualquier tipo de seguro social, o si no lo tiene. Entonces, pensar también que, y esto es un aspecto interesante también, los pacientes ya llegan al hospital, pero muchas veces llegan ya en estados muy avanzados. Y si llegan, pues, llegan con una necesidad de cama UCI probablemente, pero la necesidad de cama UCI era un problema terrible, en realidad. Esto fue justamente una entrevista que tuvimos en New York Times, donde mencionamos que las camas UCI no era justamente, no es la solución tampoco para lo que necesitamos. Y si bien es cierto, las camas UCI incrementaron hasta casi 5 veces más de lo que teníamos años anteriores, porque antes estábamos peor, ahora estamos mucho menos peor, podemos decir, pero sin embargo, ahí sigue habiendo un déficit de camas. Los precios que hemos hecho, por lo menos nosotros para la Lambayeque, por ejemplo, nosotros para el Seguro Social necesitamos tener 2 a 3 veces más de las camas que tenemos actualmente. Y también aspectos como estos, ¿no? Haber tenido la aparición de villas, centros de aislamiento. Acá en la Lambayeque tenemos la villa de Geisen, que ya desapareció, ya no está, pero estuvo casi toda la pandemia. La villa de Ferreñafe, el centro de aislamiento de La Victoria del Ministerio de Salud. Y ahora con el Hospital Tumaco, bueno, que no es una vía, pero es un hospital nuevo también, que aportan justamente para la lucha contra este COVID. Pero también estas estrategias que se han visto bien, ¿no? Como estas situaciones como los túneles de desinfección. Esos túneles que a veces se colocan a la entrada de las instituciones y donde las personas aplican una dispersión de gotas, creando que con eso ya están siendo descontaminados. Sin embargo, tenemos aspectos, ¿no? Porque primero que el periodo de contacto que se tiene ahí es bastante reducido y la concentración es muy diluida, con lo cual podría limitar mucho la eficacia de estos desinfectantes. Ahora, estos podrían ser inhalados por la persona o pueden llegar a la piel humana que esté pues o sea, muy corrosiva para la piel, o en zonas de la piel que están pues, que hay problemas de heridas, por ejemplo, y puede producir más corrosión. Pero además, lo que cree es que la gente cree que con eso ya está siendo desinfectado. En realidad, a lo mucho puede ser una descontaminación, porque es un tema superficial. Porque, ¿qué hacemos con un asintomático que está pasando por ahí? El asintomático es de la vía respiratoria, no va a tener ningún efecto. No va, estos líquidos, estas gotas no ingresan a la nasofaringe ni en ninguna parte de la vía respiratoria. Entonces esto crea una falsa percepción de que estamos siendo controlados, cuando sin embargo este problema no tiene el impacto. Ahí podría causar problemas mayores más que el aporte mismo en sí.
Quizás una parte psicológica podríamos darle como efecto que deja más tranquilo a las personas. Si esto además hay que agregarle algunos detalles como Perú, Ecuador, Puerto Rico y por ahí los países europeos, algunos regiones del Brasil, fueron los que optaron por usar las pruebas rápidas y no las pruebas moleculares. Claro, en ese momento la decisión se tuvo que tomar porque o era eso o era nada, porque tener pruebas moleculares en el contexto que tenía el Perú en ese momento era básicamente, todos teníamos pruebas moleculares y Quito tenía porque, bueno, venían trabajando por otros aspectos, por tanto, y después Lima. Todos tenían que mandar a Lima sus pruebas moleculares para que sean analizadas y sean enviadas luego a los resultados de todo el Perú. ¿Y cuánto demoraba eso? 5, 6, 7 días, 8 días, 9 días. Entonces, si el resultado va a estar en 9 días y una prueba serológica te lo puede dar en 20 minutos, bueno, y tienes que esperar a que esté en el séptimo día, prácticamente lo mismo o hasta quizás menos tiempo. Y esto está también, la cantidad de pruebas que ha usado el Perú. El Perú, pues miren, la cantidad de pruebas moleculares, es cierto, hay un incremento, pero es una cantidad bastante, mucho más diferente que la que se usaron en pruebas serológicas. La cantidad de falsos negativos que se han tenido, la cantidad de falsos negativos que se han tenido, y eso haría una gran problemática que se puede dar, ¿no? Al inicio sabíamos creo que por las pruebas serológicas, pensando que el IgM es en la fase inicial de la enfermedad, IgG ya pasó la enfermedad, fase de convalescencia, pero comenzamos a ver este aspecto de que mucha información no cuadraba, ¿no? Teníamos pacientes con IgM en forma consecutiva de varias semanas, y digamos que esto no va con el cuadro clínico, entonces tenemos que comenzar a pensar más, y eso es lo que hablaba muchas veces con los médicos que estaban a cargo del equipo de respuesta rápida, es pasemos en la clínica, no esperancémonos las decisiones en unas pruebas que sabemos que pueden ser imprecisas. Y justamente las pruebas que vinieron más adelante, los resultados o los estudios, ya nos mostraban que, por ejemplo, IgM, IgG, el IgG o el IgM se podía formar durante varias semanas, durante 6, 7, 8 semanas, y no necesariamente significa que están en la fase activa de la enfermedad. Y después ya nos mostraron datos que hasta inclusive la parte de la inmunidad celular podría ser mucho mejor todavía en respuesta que la respuesta humoral. Claro, porque en muchos casos hasta se hablaba de negativización, porque pacientes que habían sido positivos en las siguientes semanas comenzaban a marcar ya IgM o IgG negativos, no reactivos, ¿no? Además, si agregamos esto, que las pruebas serológicas nunca hubo la cantidad suficiente para poder realizarlas. Miren, ustedes ven ahí como si fuese un serrucho. Este serrucho significa que había pruebas, no había pruebas, no había, o sea, esto era cambiante. Entonces yo puedo decir, hay 200 positivos el día de hoy, pero tomé 1000 pruebas. Mañana digo, hay 50 positivos, sí, pero tomé 200 pruebas. ¿Por qué? Porque ya no hay. Entonces la cantidad de positivos y las curvas epidémicas estaban completamente distorsionadas, obviamente porque estábamos bajo la disponibilidad de las pruebas. Y eso hace que una curva epidémica basada en las pruebas confirmatorias no nos ayudaba a tomar decisiones. Creo que mucho más fidedigno eran los criterios de hospitalización o los fallecidos mismos, ¿no? Que son datos mucho más duros. Y si vemos esta situación comparable entre todas las regiones, miren la cantidad de pruebas que ha usado, por ejemplo, Lima Metropolitana. Ha habido pocos PCR, lo poco que llegó a todo el país, sin embargo, pues, las muestras tomadas, ustedes ven acá, en Lima, por ejemplo, la cantidad de pruebas que se tomaron, de pruebas PCR, 730.000 pruebas de PCR, de las 924.000 de todo el país, prácticamente el 80-90% se hicieron en Lima. Pues tampoco no hubo la oportunidad, porque no había, pues, no teníamos la capacidad, disponibilidad de equipos para hacer, porque el recurso humano entrenado podría existir, pero sin embargo, al no existir los equipos no se podría llevar a cabo. Y por eso ahora hay todo un tema de empezar la descentralización de esta prueba, ¿no? Que en todos los lugares se pueda llevar a cabo. Otro aspecto eran los reportes. Los reportes
de vigilancia epidemiológica ya de por sí teníamos problemas porque no había gente o no había personal para que hagan los reportes, porque lo poco que se había quedado, porque recuerden, había, por lo menos en Lambayeque, un tercio nomás quedó de trabajadores, de personal de salud, el resto estaban todos en aislamiento. Pero de todos ellos, encima había que sacar gente para que haga la notificación. Y comenzó a parecer que teníamos que hacer un reporte para Ciscobi, otro reporte para NotiWeb, otro reporte para de salud, otro reporte para agencia de operaciones, otro para hacerle para emergencias y desastres, otro para o sea, era, y todos tenían un formato diferente. O sea, imagínense la dificultad, porque yo me acuerdo que en un momento que tenía que hacer 15 reportes diarios, 15 reportes enviar para todas las instituciones que te lo pedían. Todos querían sus reportes. Y además, en el Seguro Social tenemos un sistema de historia clínica electrónica que se registra toda la información ahí, no había manera de extrapolarla, o el SINADEF. El gran problema del SINADEF es que muchos médicos no tenían un usuario clave y por lo tanto no podían acceder al registro de funciones y tenían que hacer un informe manual. En ese momento, ¿dónde sacar certificados de forma manual? Todo un problema. Esta sala situacional, que es una sala situacional de COVID de Perú, que aparentemente tiene toda la información en forma actualizada, la cual ahora ya está teniendo muchos problemas, no está actualizada esta información. Sin embargo, veíamos que había reportes de casos según la Gereza, según MINSA, según muertos, según MINSA, según Gereza y según SINADEF. O sea, finalmente había 3, 4 fuentes y nada de ellas cuadraban entre ellas. Nunca cuadraba. Nunca cuadraba y pensaba que todo era diferente. Y eso obviamente nos creaba problemas a la hora de analizar la información. Y entonces teníamos problemas porque la información no teníamos la misma fuente, y por lo tanto la información no podíamos usarla completamente para tomar decisiones. En Lambayeque, si ustedes ven acá comparando MINSA con IDESA, prácticamente era lo mismo, cuidado mucho de portar de forma adecuada. Sin embargo, en otros lugares, miren ahí Amazonas, casos 3.800 y IDESA hablaba de 6.700, o sea, miren, casi 6.000 casos más, y siendo una IDESA pequeña. Solo Lima, Lambayeque, por ahí éramos los 2 o 3 lugares que más o menos cuadraron datos. El resto eran todos prácticamente diferentes en las cantidades. Mire, Piura habla de 19.000 casos en ese momento y después acá en Gires habla de 31.000 casos. O sea, ¿sí? La diferencia era muy, pero muy marcada. Después también había que tomar decisiones, como les dije, en base a información. El estudio de seroprevalencia que pudimos llevar a cabo los equipos de respuesta rápida de salud y MINSA nos permitió no solamente tomar decisiones, sino también tener reuniones con los alcaldes digitales, provinciales, y comenzar a evaluar y llevar a cabo justamente esta activación de la 4ª fase de sostenimiento y recuperación del Plan Estratégico CIPAN, que es de la región de Lambayeque. Y en su momento el estudio de la prevalencia pues, nos mostró que éramos una de las regiones en el mundo que en ese momento reportaba con mayor prevalencia. Prevalencia que llegaba pues, a casi un 30%. Y ya en el estudio que hicimos luego en la actualización en septiembre, esto ha aumentado casi un 11%, llegando en general la prevalencia a un 41% aproximadamente. Pero esta información que nosotros pudimos generar en ese momento también nos puede generar problemas. Vuelvo lo mismo a la transmisión de la información que hace la prensa. En este estudio sobre la prevalencia encontramos que aproximadamente el 60% de la población de Pucallpa ya tenía positivo, pero eso es un muestreo, ¿no? Un muestreo que tenía un intervalo de confianza que todavía bajaba mucho, a menos de 50, menos a 48% más o menos, recuerdo ese intervalo de confianza. Sin embargo, la prensa local sacó, pues, ¿no? Pucallpa es el primera ciudad en el mundo en tener inmunidad de rebaño. ¿Eso qué significa? La gente entendía, ya estamos inmunes, salgamos. Y comenzó a salir la gente. Comenzó a salir y comenzó a infectarse más. Pero no es que la gente no va a entender. Le escuchas inmunidad de rebaño, piensa que ya todos están protegidos. No, pues ese es un concepto, inmunidad de rebaño es un concepto a nivel grupal, no es un concepto a nivel individual. ¿Y qué decir con el tema de los fármacos, ¿no? Los fármacos que teníamos, ya había toda una contradicción, o por lo menos todo un grupo de personas que ponían sus reparos en el uso de estos medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina,
había cuestionamientos claros. Veíamos datos en abril, bueno, no se ve la imagen ahí, pero ya nos daba recomendaciones, luego también en el mes de junio. Hasta que salió este estudio, estudio sobre que hablaba de los desenlaces en pacientes hospitalizados por COVID en salud. Esta figura mostró pues que había un incremento más bien en la mortalidad, lo que justamente llevó luego a que NINSA en un par de días más aprobara un documento técnico sobre el manejo de personas afectadas por COVID en los servicios hospitalarios y retirara muchos de estos medicamentos, ¿no? Los retiraran del uso. Sin embargo, la evidencia, por ejemplo, un artículo publicado en New England Journal of Medicine, ya nos mostraba que el efecto de la isocloroquina no era un tratamiento eficaz para los pacientes hospitalizados. Pero ellos no lo abordaron como profilaxis, sino como tratamiento, ¿no? Entonces, pero ya venían otros estudios que también decían que sí podría haber un efecto por parte de la ivermectina para la reducción de tratamientos de la severidad de la enfermedad. El estudio de Solidarity, que mostraba también información donde el remdesivir, la hidroxicloroquina, lopinavir, interferón, no daban cambios en la hospitalización ni en la indicación de mortalidad, ni tampoco en el inicio de la ventilación, ni en la duración de la ventilación mecánica. Entonces, todos estos medicamentos no mostraban efectos. Bueno, a diferencia del que mostró Yexi, que no sí había efecto, pero un efecto más bien negativo. Pero más que esto, que es justamente la evidencia que se viene discutiendo, que pueden algunos decir ahí a favor, ahí en contra, creo que lo más importante acá es que todos debemos tomar nuestras decisiones basadas en la evidencia disponible, ¿no? Y esto era justamente un artículo que hablaba del cuestionamiento que se le hacía a las normas técnicas, estas normas técnicas que no mostraban información o qué fuentes se habían usado, los conocimientos, pero esto hay que tener en cuenta también otro detalle, y con esto voy culminando un poco, que es qué tanto el médico, ese es un estudio un poco antiguo, pero ya mostraba que los médicos pueden tener tener mucho aspecto adecuado, una actitud adecuada hacia la medicina basada en evidencia, sin embargo no la conocen, no saben cómo usarla o cómo practicarla. Y la medicina basada en evidencia no es algo que solamente la literatura científica, sino es basado en la evidencia, en la pericia, en los valores éticos también. Todo es una conjunción para sacar justamente esa evidencia que va a servir para usarla. Y esto es lo que hemos venido haciendo en las campañas de salud, justamente en las organizaciones Taita, Te Cuido Perú, En Salud Te Cuida, todas ellas que lo que han hecho es brindar, hacer campañas, pero estas campañas deberían no solamente por el tema de tamizaje del paciente, sino que nosotros al buscar a esos pacientes que desaturaban con el oxímetro de pulso, planteamos justamente esta estrategia de la lucha contra el COVID silencioso. Muchas de las campañas que se venían llevando a cabo justamente en esta evidencia disponible, donde tendríamos que hacer, a llevar a cabo la detección temprana con el oxímetro de pulso a los pacientes, para justamente con ello hacer que detectemos a los pacientes que podrían estar desaturando o presentando signos de alarma. En esta estrategia tiene como sentido en general juntar las actividades, o sea, juntar lo que es el promotor se encarga de monitorizar a toda su comunidad, o a un grupo, un sector de esa comunidad, pero finalmente informa a los equipos de respuesta rápida, la unidad, para que puedan acudir, evaluar a ese paciente, y ese paciente además tenga un seguimiento, un monitoreo constante, ¿no? Y eso impacta en que, en vez de tener pues 200, 300 atendidos en una campaña, como normalmente se tiene, en este caso hablábamos de 4.000, 5.000, 6.000 personas, ¿no?, que se van atendiendo. Y para acabar, quisiera dejar un poco el video que tiene que ver con la lucha contra el COVID silencioso, que se viene haciendo constantemente en la región de Lambayeque.
Y para acabar, aspectos como este de aquí, en donde tenemos que no solamente tenemos que tener en cuenta, en este caso el SARS podría convertirse en un aspecto endémico, y tiene que ver mucho con la inmunidad que pueda estar originando, también con la estacionalidad. Miren, ahora vamos a cambiar de estación, se presentará más en invierno, en verano, no tiene muchos problemas en ese aspecto, y en verano pasaron tranquilos en Europa, pero miren cómo están nuevamente en otoño e invierno, y también sobre las intervenciones que le damos. Al final de todo esto es probable que más que la cantidad de casos que tengamos, o se haya tenido la cantidad de fallecidos. Entonces tenemos que realizar intervenciones que eviten a que haya más personas que puedan caer, ¿no? Y puedan producir más fallecidos. Y la reacción cruzada que se puede estar dando con otras infecciones, ¿no? Y ahí el factor climático va a ser un factor muy importante para la propagación de la enfermedad. Y no solamente empecemos por las temperaturas, tiene que ver también con cuál es la humedad del medio ambiente, la velocidad del aire. Todos esos aspectos tienen que ver porque esos determinan qué tanto tiempo es viable estas gotas que contienen los virus del COVID. Entonces, todo esto fue justamente la temperatura, el índice de humedad y los vientos son los tres factores climáticos que inciden en la transmisión de las partículas del virus contenidas en la gota de saliva. Y para acabar, no se olviden este detalle, quizás como estrategia que no hemos pensado hasta ahora, pero quizás es mucho más difícil de implementarla. El aislamiento es separar a los que padecen de la enfermedad, eso se llama aislamiento. O sea, está enfermo, lo aíslo. O el que está en estado de contacto con un paciente confirmado, no sé si tiene, pero por si acaso, para estar en contacto, mejor lo mando a cuarentena. Pero también existe la cuarentena inversa. La cuarentena inversa vendría a ser separar a aquellos que tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad grave para justamente controlarla, ¿no? Entonces, esos diabéticos, hipertensos, o los adultos mayores, tratar solamente que en ellos sea reducida la cuarentena, pero obviamente eso es también difícil porque no tenemos identificado a todos. Sabemos que hay muchos diabéticos, pero algunos no saben ni siquiera que son diabéticos. Y estos son entre los polos crónicos que tenemos en la cuarentena inversa y reversa, entre que pues la dificultad que puede pasar estos pacientes que tienen una cuarentena más focalizada, pero justamente puede tener un mejor impacto que se ve en otros países no han hecho, la complicación justamente que se tiene acá, las dificultades que no tenemos a toda esa población netamente bien identificada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian.